Sesión pública y solemne de la apertura del curso 2014-2015. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Sergio García Dils de la Vega, que hará la lectura de la memoria del curso anterior. Pueden sentarse. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia, ilustrísimo señor alcalde de Écija, ilustrísimas señoras académicos e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Procedo a la lectura de la memoria del curso académico 2013-2014 de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija. Apertura del curso académico. El día 18 de octubre de 2013 tuvo lugar el solemne acto de apertura del curso académico 2013-2014. Comenzó con una misa de Espíritu Santo celebrada en la Iglesia Mayor de la Santa Cruz de Écija. A continuación, en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal, Palacio de Benamejí, tras la lectura de la memoria del curso anterior a cargo del ilustrísimo señor don Sergio García Dils de la Vega, secretario de la Corporación, siguió la conferencia El compromiso de los ciudadanos ante la corrupción, que fue pronunciada por el excelentísimo señor don Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. Fue presentado por el ilustrísimo señor don José Raúl Calderón y Peragón, magistrado y académico correspondiente de esta Real Academia. Ingreso de académicos. El 18 de diciembre de 2013 se celebró el solemne acto de ingreso como académica correspondiente de la ilustrísima señora doña Mercedes Valverde Candil, directora de los Museos Municipales de Córdoba y académica de número de la Real Academia de Córdoba, que pronunció el discurso titulado Una copa de Nuremberg en Córdoba, nueva aportación al estudio de la orfebrería europea del siglo XVI. Fue presentada por la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado, presidenta de esta Real Academia. El 20 de febrero de 2014 se celebró la sesión pública y solemne de ingreso como académico numerario del ilustrísimo señor don Miguel Aguilar Jiménez, letrado jefe de la asesoría jurídica del excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, que pronunció el discurso de ingreso El necesario recurso a la función social de la propiedad en un mundo en crisis. Fue contestado por el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, académico numerario. El 20 de marzo se celebró la sesión pública y solemne de ingreso como académico numerario del ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa, que pronunció el discurso de ingreso en lugar de la literatura écijana. Fue contestado por el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, académico numerario. Conferencias. El 4 de diciembre de 2013 recibimos la visita del excelentísimo señor don Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid y académico correspondiente de esta corporación, que dictó la conferencia El destino del universo, la energía oscura. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, académico de número. El 16 de enero de 2014 tuvo lugar la conferencia Exploraciones espeleológicas en el Cáucaso en busca de la cima más profunda de la Tierra, que fue pronunciada por el ilustrísimo señor don Sergio García Dils de la Vega, arqueólogo municipal de Écija y académico de número de esta real institución. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, académico de número. El 6 de febrero
el ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giraldez, profesor asociado de Literatura Española de la Universidad de Sevilla, vicepresidente del Ateneo y académico correspondiente de esta Real Academia, dictó la conferencia Luis Cernuda, 1902-1963, un poeta en el recuerdo. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez, académico de Número. El 13 de marzo contamos con la presencia del doctor don Fernando Gabardón de la Banda, profesor de la Universidad San Pablo de Sevilla, que dictó la conferencia Écija Conventual. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González, académico de Número. El 23 de abril, el ilustrísimo señor don Antonio Carabajal Mirena, escritor y Premio Nacional de Poesía, nos ofreció una lectura comentada de sus poemas. Fue presentado por el excelentísimo señor don Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía, poeta y humanista. El 22 de mayo, para terminar, nos visitó el excelentísimo señor general don Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que dictó la conferencia Panorama Geoestratégico Internacional, Conflictos Armados y Zonas de Tensión en el Mundo. Fue presentado por el ilustrísimo señor don Diego La Moneda Díaz, académico de Número. Por fin, la clausura del curso académico tuvo lugar el 20 de junio de 2014, cuando se celebró el solemne acto de clausura celebrado en la Iglesia de los Descalzos de Écija, que comenzó con una misa en memoria de los académicos fallecidos. Seguidamente tuvo lugar un concierto de órgano a cargo del ilustrísimo señor don Andrés Cea Galán, académico correspondiente, que contó además con la intervención del coro de cámara Polimne. De todo lo cual, yo como secretario doy fe en Écija a 17 de octubre de 2014. Ilustrísimos señores académicos, ilustrísimas señoras académicas, excelentísimo señor don Joaquín Criado, excelentísimo señor decano de la Universidad de Córdoba, ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimos señores don Francisco Baena Bocanegra y don José Raúl Calderón y Peragón. Es para esta academia un honor contar hoy con la presencia, ilustrísima señora directora de los Museos Municipales de Córdoba. Es para esta academia un honor contar hoy con la presencia del ilustrísimo señor don Francisco Baena Bocanegra, académico correspondiente de esta corporación en Sevilla, abogado penalista de gran prestigio y académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia de Sevilla. Y agradecemos muy efusivamente la generosidad que ha tenido al aceptar tan amablemente dictar la conferencia inaugural de nuestro curso académico, haciendo un hueco en sus numerosísimas actividades. Agradecemos también la aceptación para hacer su presentación del ilustrísimo señor don José Raúl Calderón y Peragón, magistrado y académico correspondiente de esta corporación en Jaén, persona tan ecuánime, tan cercana y siempre dispuesta a colaborar en las tareas de esta academia. Además, se da la circunstancia que don José Raúl Calderón y Peragón, que es caballero del Santo Sepulcro, tiene mañana el cruzamiento de armas en Madrid y se tiene que ir esta noche para Sevilla para salir mañana para Córdoba, para Jaén, para salir a las 7 de la mañana para Madrid. Con lo cual le agradecemos doblemente este detalle que ha tenido. Es todo un lujo contar con eminentes personalidades y eruditos de tan alto nivel que de forma generosa y desinteresada ponen al servicio de esta academia su sabiduría y su acertado análisis en temas de candente actualidad.
Es uno de los objetivos de esta academia, llevar a la sociedad la reflexión, el conocimiento y el análisis. Nos gustaría tener un discurso lo suficientemente atractivo para llegar al gran público y ser capaces de aportar los instrumentos necesarios para enriquecer el bagaje cultural de nuestros conciudadanos. Pretendemos que nuestras actividades contribuyan de alguna forma a desarrollar la sensibilidad, el conocimiento y el gusto por la búsqueda de la verdad. Frente a la irritante mediocridad y agresividad que nos invaden desde los medios televisivos, la insultante desvergüenza de los corruptos, la falta de criterio y la ligereza con la que se enjuicia, se juzga y se condena desde cualquier debate, pretendemos ofrecer una información veraz y autorizada. En la apertura del pasado curso contamos con la presencia del excelentísimo señor don Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía, que nos habló del compromiso del ciudadano ante la corrupción. Este curso incidimos en este cáncer que asola nuestra sociedad y que nos deja indignados al comprobar que se repiten una y otra vez estos casos deleznables. No debemos ni podemos permanecer inmunes a estos acontecimientos que nos convulsionan y nos hacen desconfiar de todo. No se pueden desterrar de nuestra sociedad valores como la honradez, el esfuerzo, el estudio, el respeto. Hay que recuperar el respeto, empezando por el respeto a nosotros mismos, a nuestras instituciones, a las personas y a las cosas. Hay que recuperar la dignidad del ser humano. Asistimos a estupefactos a acciones indignas que nos desmoralizan y nos privan del deseo de superación, al comprobar que con una simple tarjeta opaca muchos llevan una vida de lujo, mientras otros no salen de la indigencia. El estudio, el esfuerzo, el trabajo no deben ser valores en desuso. La honradez y la ética son valores que no pueden desaparecer de nuestra sociedad y la repugnancia por estas conductas delictivas es una actitud necesaria en una ciudadanía sana. Por tanto, nos parece muy necesaria esta conferencia en que la sabiduría de nuestro ponente arrojará luz sobre asuntos tan detestables. Antes de ceder la palabra, quiero informarles sobre un importante acontecimiento que prepara esta Real Academia para el mes de noviembre. Se darán cita en Écija las 27 academias de Andalucía para inaugurar el curso académico del Instituto de Academia. Y queremos que nuestra ciudad y nuestra academia sean dignas anfitrionas en este acontecimiento. El programa de actividades se desarrollará durante los días 15 y 16 de noviembre. Teniendo en cuenta que Écija es una ciudad fundada por Augusto y cumpliéndose este año el bimilenario de su muerte, queremos conmemorar tan importantes efemérides. Y la conferencia inaugural la dictará nuestro académico numerario, el ilustrísimo señor don Sergio García Dil de la Vega, que también tanta dedicación tiene con la academia, a pesar de estar un día en el Crubera Boronja y otro día en una cueva de Perú. Muchas gracias, Sergio. La conferencia tendrá como título Écija, ciudad augustea, en el bimilenario de la muerte del fundador de la colonia Augusta Firma. Además, se hará una exposición sobre la época augusta, aquí en el mismo Palacio de Benamejí, y tendremos un concierto también por un grupo de reconocido prestigio de Sevilla. O sea que todas estas cosas las tendremos el 15 de noviembre, y también el 16 tendremos algunas actividades. Ya saldrá el programa cuando esté la fecha más cercana. También quiero darle las gracias al señor don Jesús de los Certales, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla, que ha tenido la gentileza de trasladarse a escuchar esta conferencia. Y ya le doy la palabra a don José Raúl Calderón y Peragón, que hará la presentación del ponente. Muchas gracias. Buenas noches. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad de Écija, excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Pérez de Gavara de Écija, excelentísimo señor director de la Real Academia de Córdoba, ilustrísimo señor decano de la Facultad de la Universidad de Córdoba,
excelentísimas, ilustrísimas autoridades, estimados académicos, señoras y señores. Decía León Tolstoy que sin hipocresía, mentiras, castigos, cárceles y crímenes no puede surgir ningún nuevo poder, ni sostenerse el que ya existe. Y son precisamente estas palabras las que me llevan a recordar otras ya pronunciadas entonces por el fiscal general del Estado durante la solemne apertura del año judicial, en las que aseguraba como efectivamente existe una creciente concienciación ciudadana contra la corrupción que ha motivado el incremento de denuncias sobre dicha materia en el ámbito penal, lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social, toda vez que ante la crisis económica severa y prolongada en la que estamos inmersos y que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de nuestra ciudad, puede ponerse a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país a la vista de quienes se lucran a costa del interés común, creando con ello un inevitable sentimiento de desánimo. Pero esta sombría realidad no ha mermado el deseo de participación social de una ciudadanía interesada en que la corrupción es un delito que no renta. Y para reflexionar sobre dicha realidad de facto y plantearnos la reflexión jurídico-personal de rechazar precisamente la batalla contra la corrupción desde la óptica exclusiva de la aplicación de nuestro derecho penal, bajo la premisa del respeto y observancia a sus principios reguladores de intervención mínima y última ratio, contamos esta noche con la inestimable presencia de nuestro querido y estimado conferenciante, don Francisco Baena Bocanegra. Nuestro orador, de larga y extensa trayectoria docente, profesional, académica y divulgativa, se licencia en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1966, con la calificación de sobresaliente, completando su formación académica con la docente tras incorporarse a la cátedra del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de mencionada universidad, de la mano del profesor Navarrete Urieta, pero simultaneándola desde entonces con el ejercicio de la abogacía en su especialidad y campo penal. En este amplio campo jurídico del conocimiento es autor de innumerables artículos publicados en distintos anuarios y revistas de especialización y ha dirigido o coordinado diversos cursos y jornadas de interés jurídico y pronunciado gran número de conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, entre las que cabría de citar aspectos legales de la responsabilidad sanitaria, el delito de intrusismo, la pena de multa como pena pecuniaria, el abogado y el delito de violencia habitual en el ámbito familiar, la reforma jurisdiccional de menores, el derecho de defensa y los límites a la intervención judicial, el papel de la conformidad en el proceso penal y así un largo etcétera. De igual forma, nuestro orador ha venido destacándose en otros campos del conocimiento y las artes, por medio de diferentes congresos, encuentros, seminarios organizados por las distintas instituciones y universidades de nuestra comunidad autónoma, pudiendo destacarse, entre otras ponencias, las siguientes: regulación y autorregulación de la fiesta nacional, la tauromaquia, problemática actual sin razones de una polémica, libertad y derechos de los profesionales taurinos o en el mundo taurino, y así otro largo etcétera. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro fundador de la Unión Española de Abogados Penalistas, y entre sus reconocimientos y distinciones podemos señalar el ser académico de número de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en su categoría de mérito, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en Argentina, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, en su categoría de número honorario, así como el hecho de estar en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la Medalla de Honor del Instituto de Academias de Andalucía, en el cual ha venido desempeñando y ejerciendo las labores de vocal asesor jurídico y miembro de su Junta de Gobierno. Finalmente diremos que nuestro querido conferenciante es miembro del excelentísimo Ateneo de Sevilla, en el cual ha venido ocupando diversos cargos de responsabilidad en su Junta Rectora y vicepresidente de la Fundación Andaluza de Tauromaquia. En definitiva, es para mí un gran honor presentar esta noche a don Francisco Baena Bocanegra y una enorme satisfacción que lo sea especialmente en este solemne acto de apertura del curso académico a través, como diría su buen amigo Antonio Burgos, de un abogado de cine que siempre ha gustado tanto desde que nos hartamos de ver a Perry Mason.
como este gran letrado en ejercicio y de servidumbre de popularidad en los tribunales, que se ha limitado, en palabras suyas, solo a pedir justicia desde el amor extenso e intenso a su profesión. Mi felicitación a la Corporación Académica por su organización y para nuestro orador que nos acompaña por la conferencia, con la que seguro estamos nos va a deleitar a todos los presentes. El tema ciertamente bien lo merece ante una realidad en la que es necesario mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito, como ya he dicho, no renta y que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común y frente al cual, como nos dirá precisamente nuestro conferenciante, es importante someterlo a un análisis para estudiar la forma de prevenirlo y de rechazarlo ya, con instrumentos y medios eficaces desde la educación, la concienciación social, el respeto a unos valores y principios consagrados o, como no, por medio de una transparencia clara en la gestión pública, entre muchos otros. Pues bien, sin más preámbulo y con el deseo de escuchar tan magnífica conferencia, le cedo el uso de la palabra, si me permite la licencia, a mi estimado amigo y compañero de estrado. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Es, desde luego, un alto honor ocupar esta tribuna en un día tan señalado como es la apertura de curso académico. Mayor responsabilidad aún el compartir las reflexiones que voy a extender hacia ustedes en esta primera convocatoria que la Real Academia, para abrir su periodo de trabajo, convoca a todos los colegas. Sobre todo en una academia que, si algo la cualifica, es el espíritu de trabajo, la profunda entrega de los señores académicos que integran la Vélez de Guevara y la generosa dedicación que sus componentes dedican a servir a la sociedad culta a la que pertenecen y a la cual sirven en el cumplimiento de sus fines. Por eso, aún más de agradecer las generosas palabras que me ha dedicado mi colega señor Calderón y Peragón, académico de esta Real Corporación y excelente magistrado, pero que al glosar mi persona, pues no ha hecho un acto de justicia, yo diría que ha hecho un acto de máxima benevolencia. Eso no quita para que lo agradezca infinitamente. Señoras y señores, no podemos olvidar que las academias, por vocación y por obligación, necesariamente han de compartir las preocupaciones de la sociedad en la que se insertan. Y tienen que compartir y tienen que velar por asistir con el consejo y la meditación a los ciudadanos en esos problemas que le aquejan. Ni que decir tiene que el tema que me propongo y que someto a vuestra consideración no por añejo pierde su vitola de preocupante y de urgente. La excelentísima señora presidenta lo ha calificado de cáncer que nos asola. Miren, vivimos una época que es la de las estadísticas. Pues bien, en las últimas que se han publicado, el tema de la corrupción ha superado a los temas más urgentes que asolan a la sociedad española. Y si me lo permiten, hago uso del barómetro global sobre la corrupción del mes de julio de 2013, el último que ha publicado la ONG Transparencia Internacional, entidad de máximo prestigio y solvencia, en el que se señala que la percepción de los españoles sobre la corrupción afecta mayoritariamente a los partidos políticos, un 4,4 sobre la tasa de 5, y al Parlamento, un 3,9, de donde no es difícil concluir que los ciudadanos, ese pueblo, al contestar de tal manera, nos está señalando claramente cuál es
la gran preocupación de este país y en buena medida la causa de muchos de los problemas que agobian a la sociedad española. Permítanme todos que en señal de respeto yo brinde mis reflexiones a mis ilustres colegas académicos, que ellos sin duda sabrán mejor que yo madurar las ideas que humildemente les ofrezco. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Écija, excelentísimo señor presidente de la Academia Cordobesa, señor y ilustrísimo señor decano de la Facultad de Derecho de Córdoba, ilustres señoras y señores académicos, querido presentador, damas y caballeros, amigos todos. La peor enfermedad de una sociedad moralmente sana no es la inmoralidad. Hay algo peor, que esa misma sociedad se transforme en amoral, es decir, que ignore las reglas de la convivencia. Y en ese marco indeseado, lo proscrito, lo socialmente condenable, se convierte en cotidiano y se incorpora a nuestras vidas formando parte de ellas. Se impone como es, sí porque sí. Decía Nietzsche que la amoralidad como sistema filosófico parte de la consideración que el hombre tiene hacia el poder, su tendencia natural al supremo poder, y eso lo convierte también en supremo placer que radica en agigantarlo, en aumentarlo progresivamente. Frente a esta ansia de poder, la piedad y los sentimientos de solidaridad por los demás son una mera debilitación de la voluntad encaminada al poder. La superioridad depende del poder que se tenga, y el superhombre será el más poderoso por ser el superior. Platón, en su República, sostenía que el poder era fuente de iniquidad, y el poeta inglés William Cowper afirmaba: el incremento de poder engendra el incremento de pobreza. Lord Acton sentenciaba que el poder corrompe, y el poder absoluto siempre corrompe. Poder y corrupción, dos conceptos que se atraen, poder de la clase que sea, singularmente económico o político o económico. Y no nos equivocamos si decimos que en el sentir de los ciudadanos estos conceptos de poder y corrupción se reservan con injusta generalización a la clase política. Sentir que solamente aflora cuando se alarma esa ciudadanía frente a los grandes escándalos en los que aparecen como protagonistas los políticos y los dirigentes, pero que se muestra benévolo con la picaresca diaria de esa ventanilla por atrás o de los horarios relajados. Una sociedad que promueve la recomendación como medio de alcanzar metas antes que el estudio, que justifica los favores familiares, que no se altera al contemplar cómo se privilegian a los allegados, aunque todo ello conlleve una injusta postergación de quien tiene más y mejor derecho. Desde esta explicación no es difícil alcanzar que la corrupción es buena parte de esa amoralidad, es fruto directo de esa amoralidad y nos ayuda a comprender cómo somos capaces de convivir con ella, justificarla como algo habitual, propio del paisaje, del día a día de la vida del país, y como decía un eminente sociólogo español, hasta somos capaces de acomodarla en nuestros domicilios y hacerlo motivo de tertulia familiar. Es tema recurrente en la comida y ante la tele. Aún más viene siendo, desgraciadamente, corriente que se detecta el que determinados sectores de opinión vienen a sostener que la corrupción es un fenómeno tan normal, es tan corriente, que se está incorporando a nuestra sociedad,
que se pueda hablar de la existencia de una ética de la corrupción que prácticamente se ha incorporado a la convivencia de este país. Frente a ese pensamiento de entender que los códigos morales o de conducta pueden dar acogida a tamaña propuesta, desde el rechazo más absoluto, es preciso afirmar, como lo entiende el profesor Jiménez Sánchez, que las normas de corrección moral que deben exigirse a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones tienen un único referente, la Carta Magna, y por tanto, tales normas no son otras que las que se desprenden del ordenamiento constitucional en el más amplio sentido, es decir, la Constitución, las leyes y usos que la complementan y la desarrollan. Pero ¿qué hemos de entender por corrupción al servicio o con referencia a la función pública? Es norma de buen proceder expositivo, sobre todo cuando sabemos el significado de una cosa, pero no somos capaces de definirla, acudir al diccionario de la Real Academia, que concretamente y con referencia a las organizaciones, especialmente las públicas, nos dice que la corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole para sus gestores. Como vemos, la corrupción en el ámbito de la función pública va perfectamente asociada a la utilización perversa y torcida del poder, precisamente por ese que detenta ese poder. Poder que va encaminado a conseguir un beneficio que puede ser económico, pero que puede ser de otra distinta naturaleza, beneficio para sí o para un tercero, lo que significa anteponer el egoísmo del interés personal al interés general al que el servidor público ha de orientar y encaminar su actividad. Desgraciadamente, en este país, como todos los pueblos que tienen historia, saben mucho de ello. No hay que hacer una gran excursión por la historia para acordarnos, por ejemplo, de Marco Ulpio Trajano, ese gran emperador romano nacido tan cerca de aquí, en la villa de Itálica, que hizo la más grande Roma, la que iba desde Finisterre hasta el Rin y el Danubio, la que iba desde la Numidia bereber hasta las germánicas tierras del Rin y del Danubio, haciendo verdad aquello de una Roma infinita, pero que también combatió la corrupción y fue azote de senadores corruptos, como fueron Prisco, Salvio Liberal, Pompeyo Colega y algunos otros buitres con toga, como le gusta decir y llamarlo ese fino periodista que es Félix Machuca. ¿Y qué decir de la etapa de los Reyes Católicos y de las cuentas del descubrimiento de América? Pero será el siglo XVI cuando aparezca la figura de don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, que fue primer ministro y valido de Felipe III, notorio corrupto, que se hizo inmensamente rico mediante lo que hoy llamamos tráfico de influencia y especialmente la venta de cargos públicos, incluso adquiriendo terrenos a precios ínfimos para posteriormente venderlos. Pura y dura especulación. Se cuenta la anécdota que para salvar su vida, cuando fue descubierto todos sus manejos, realizó una buena maniobra política. Solicitó a Roma el capelo cardenalicio y se le concedió. Y corría por Madrid una coplilla que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Pues bien, en tan innobles y delictivos comportamientos también enriqueció a sus validos. Don Pedro Franquesa se le llegaron a hacer más de 500 reproches o imputaciones de cohecho, fraude y falsificación, y fue condenado a cadena perpetua. No se vistió de cardenal. Y don Rodrigo Calderón de Aranda, hombre ambicioso y sin escrúpulos, que murió ejecutado en la Plaza Mayor en el año 1621.
y no puede quedar ausente de esa triste memoria doña María Cristina de Borbón y dos Sicilias, reina de España por su matrimonio con el rey Fernando VII, que fue regente durante una etapa de la minoría de edad de su hija, la que después fue reina Isabel II, y que se hizo famosa por su participación en los negocios turbios, llegándose a afirmar que no había ni un solo proyecto industrial en España que previamente no hubiera pagado, vamos a llamarle eufemísticamente, el impuesto revolucionario a tan ilustre dama. Esto le llevó naturalmente a ganarse la animadversión del pueblo y de sus opositores políticos. Y si saltamos a la República, a la Segunda República, el famoso escándalo de los coches oficiales, el del extraperlo, la famosa ruleta de aquellos comerciantes holandeses que le costó al gobierno, presidido entonces por don Alejandro Lerroux, su propia caída. Y no pueden escapar más recientes hechos. Vámonos a la dictadura del general Franco, y todos tenemos en la memoria el caso de la Barcelona Trade Show, el de manufacturas metálicas, Matesa, caso Sofico, el del aceite de colza, el caso Fidecaya, y también la democracia. También la democracia que nos ha dejado un auténtico semillero de problemas, el caso Fried, la rama española de la financiación del partido en el poder en la República Federal Alemana, o también el caso Quío, el famoso caso Quío y Juan de la Rosa, el caso Juan Querra, Ibercop, Urbanor, el gran Tibidabo, el juez Estevil, el caso Roldán, el caso Banesto y Mario Conde, el caso Naseiro o el caso Ormaechea. Un sinfín, un etcétera de corrupciones que daría, no para esta conferencia, daría para todo un curso de conferencias a lo largo del año académico. Pero ¿cómo explicar la corrupción? Un prestigioso economista estadounidense, Robert Kligar, uno de los más reputados expertos en la investigación contra la corrupción a lo largo del siglo XX, resumió su punto de vista sobre las causas de la corrupción mediante una fórmula que es conocida entre los estudiosos como la ecuación de la corrupción. No sé si hasta allí al fondo llegará lo que les estoy enseñando. Es un cuadro que resume esta ecuación. Significa corrupción es igual a monopolio de la decisión, discrecionalidad de la decisión, es decir, no tener control, y ausencia de dación de cuentas a quienes tiene que darla. Es decir, falta de control. Pues bien, desde este planteamiento es frecuente oír, y yo lo escucho diariamente, que la guerra contra la corrupción tiene que ser confiada a la justicia y más específicamente al derecho penal. Y eso, con todo respeto a quien así opine, es un monumental error. Como dice don Antonio del Moral y García, actualmente magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la justicia penal no aniquila la corrupción, ni siquiera la reduce. Y en esa misma senda pesimista, quien les habla se alinea, desde el convencimiento temeroso de que incluso sea esa misma corrupción la que pueda pervertir el derecho penal. Y ejemplos no nos faltan. Miremos a nuestro alrededor, la Italia de Berlusconi, la caótica Grecia, son buenos exponentes de esto que estoy afirmando. La lucha contra la corrupción ha de iniciarse en su origen y ha de profundizar en sus causas. El castigo del autor o autores pertenece a un tiempo estadio que muy limitadamente, por ser posterior, contribuye a su erradicación. Dicho de otra forma, hemos de querer estar convencidos que los rendimientos de una política social preventiva a la larga son muy superiores a la represión, por muy dura y severa que sea.
El Código Penal, señoras y señores, como veremos seguidamente, es una herramienta imprescindible, pero insuficiente por sí misma, y se hace necesario la utilización de otros instrumentos jurídicos o sociales, posiblemente no tan espectaculares como el imperio de la pena, pero sí pueden ser mucho más vigorosos y eficaces, pese a ser menos agresivos. Una toma de conciencia sobre ello nos ayudará a comprender que una huida hacia el derecho penal, en queriendo encontrar el remedio, es solución claramente insuficiente, es sencillamente autoengañarnos. Desde luego no parece dudoso que una sociedad donde las decisiones están en manos de unos pocos, que a su vez estas decisiones se significan por una discrecionalidad de amplios y dilatados márgenes y sin controles efectivos, no podemos dudar que ello es el escenario perfecto para acoger prácticas ilícitas. Desde esta realidad es evidente que antes de acudir al derecho penal, esta sociedad que nos toca vivir, esta sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos, necesita ejecutar políticas de prevención desarrolladas mediante esos vehículos necesarios que son la cultura y la educación de la ciudadanía, porque la lucha contra la corrupción requiere como punto de partida reconocer la realidad, la única verdad de recuperar valores adormecidos, avivar la sensibilidad de la sociedad civil y seguidamente acometer la batalla fundamental de reconquistar la conciencia social más escrupulosa, menos permisiva con las corruptelas de bagatela, una conciencia social menos condescendiente con la pillería y la picaresca, por muy poco riesgo que ofrezca esa picaresca, una conciencia que se muestre renuente, cuando no intolerante, con esa práctica usual de las recomendaciones y las influencias para alcanzar cualquier finalidad, cualquiera que sea su pelaje y por escasa que sea su trascendencia. Y algo nos tiene que animar y alentar. Al inicio de mi exposición me he referido al Barómetro Global de la Corrupción de 2013. Es el estudio más profundo estadístico que se hace en el mundo, como decía antes, por Transparency International, y que en este caso concreto, este último barómetro, se da cada 2 años, dio como resultado que de los 51 países encuestados se consideraba que los partidos políticos, y lo lamento, pero nos tiene que servir y nos tiene que estimular a comprender la necesidad de resolver el problema. Los partidos políticos eran la institución más corrupta, constatándose de que de 10 personas encuestadas, 9 estaban dispuestas a actuar contra la corrupción y 2/3 de aquellos a quienes se le pidió el pago de un soborno se habían negado a hacerlo, lo que evidencia que los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresarial, y me hago solidario a las palabras de la señora presidenta, deben intensificar sus esfuerzos para conseguir que las personas contribuyan a revertir la corrupción. Junto a ellos, es necesario reclamar que el ejercicio del poder esté a la vista. Lo que los politólogos franceses denominan visibilidad, sin perjuicio de las restricciones que tenga que tener, pero a nadie se oculta que la falta de transparencia del poder, su invisibilidad, aumenta los riesgos de pudrición de sus efectos. Como en el viejo adagio, podríamos decir que no basta que el político parezca honesto, sino que es necesario que sea honesto. A mitigar las dudas, cuando no a eliminarlas, ayuda y refuerza la transparencia, esa transparencia que pido y solicito. O lo que es lo mismo, tenemos que ser conscientes,
sin reservas, de que la visibilidad en el poder dificulta la corrupción, mientras que la opacidad la favorece. Y a esa deseada transparencia tiene que coadyuvar, necesariamente coadyuva y apoya una política legislativa que la garantice y la apoye. En tal sentido, hay que reconocer que instituciones de la Unión Europea, siguiendo la iniciativa marcada por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el propio Defensor del Pueblo Europeo, vienen promoviendo y aprobando códigos de buena conducta administrativa, donde se han recogido todos los principios generales que informan las relaciones de las instituciones públicas con los ciudadanos. Entre ellos destaca el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, que fue aprobado por resolución de 6 de septiembre de 2001 por el Parlamento Europeo y que es aplicable a todas las instituciones comunitarias, que encuentra su fundamento y su desarrollo, desarrolla los artículos 41 y 43 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre de 2000. Es cierto que en tal sentido España viene dando algunos pasos muy importantes, siquiera algo tardíos, porque dadas las legislaturas transcurridas desde que ingresamos en la democracia, ha tardado unos cuantos años en aparecer la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley que puede ser una excelente herramienta para la prevención y lucha contra la corrupción. Ley que en su preámbulo dice clara y tajantemente: la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar de inicio de un proceso en el que los poderes públicos comiencen a responder a una sociedad que es crítica y exigente. Declaración que se complementa con el reconocimiento liso y llano de que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, responsabilidad. Pero, como suele ocurrir, y no solamente en este país, la voluntad política no siempre va acompañada de los hechos. Los hechos que son los que tienen que materializar las promesas de los políticos y de los legisladores. Miren, uno de los instrumentos que esta ley 19/2013 preveía era la creación de los denominados portales de la transparencia. Pues bien, el 6 de marzo de 2014 se leyó en los medios de comunicación que había habido una reunión del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones con las Cortes para seguir impulsando la creación de los portales de transparencia. Sobran mayores comentarios. Me imagino que dentro de 6 meses pues volveremos a tener otra reunión, porque eso sí, los españoles para reunirnos somos fenomenales. Por el contrario, se constata la existencia de un alto sentido de la responsabilidad política en determinadas comunidades que tienen instalados estos portales. Por ejemplo, la Comunidad de Cataluña, la del País Vasco, excelente, les recomiendo que la visiten, la de Valencia, la de Navarra, la de Cantabria, la de Asturias, la de La Rioja, y excelente también el portal creado por el Consejo General del Poder Judicial, el tan vituperado Consejo. Pero también en esta tarea preventiva de regeneración democrática y reconquista de la confianza de los ciudadanos, deben participar los propios partidos políticos desde sus propios controles internos. Y si bien ni es este el lugar, ni a mí me corresponde dar moralinas políticas, como suele decir la letrada señora García Llobero, desde luego sí que hay que alzar la voz para reclamar algo que por lo general se olvida con mucha frecuencia.
Y me refiero a propósito de que la responsabilidad política va siempre por delante de la responsabilidad jurídica. Es lo cierto que en el momento en que se cuestiona judicialmente la actuación de un político, se produce una rotunda crisis. Los llamados a corregirlos, como vulgarmente se dice, miran para otro lado. Entre tanto, eso sí, el político imputado en una causa criminal, por lo general, tras protestar ser víctima de confabulaciones conspirativas, inmediatamente reclama frente a todo y a todos la presunción de inocencia. Y si bien es una pretensión legítima, no debe de olvidarse que este derecho fundamental vale para el proceso, pero no fuera de él. Y así, cuando alguien, en el más elemental ejercicio del sentido común, le dice al cuestionado: hombre, ¿qué le parece a usted si renuncia, presenta su dimisión? Que se hace por estricta higiene democrática. Es frecuente oír, por vía de agravio comparativo: hombre, no me lo diga usted a mí, porque a los ciudadanos se les respeta la presunción de inocencia y a mí no, que hasta me quitan el cargo. Creo que sobran mayores consideraciones sobre el tema. Y no llevan razón. No llevan razón porque, como sostiene el profesor Queralt de la Universidad de Barcelona, uno de los grandes investigadores de la corrupción en España, presidente del Grupo de Estrategias Preventivas y Reactivas contra la Corrupción, se dan dos diferencias. Es falsa esa pretendida igualdad con los ciudadanos, ya que el ejercicio de la función pública tiene cargas, pero también prerrogativas y privilegios con el que no cuenta el ciudadano. Y en segundo lugar, porque en el momento que se cuestiona la función del político, se produce una auténtica colisión de intereses. El interés de esa persona legítimo a defenderse y el de entorpecer la labor, la eficacia que se le demanda por los ciudadanos en el ejercicio del cargo. Es verdad que jurídicamente ninguna norma legal le impone dimitir, pero políticamente, más allá de los códigos de conducta de los partidos, y hay partidos que lo incluyen en esos códigos, por dignidad del cargo, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos, el encausado debe de renunciar desde el mismo momento en que el juez le comunica su imputación formal y le da traslado de las actuaciones, sin necesidad de ninguna otra compulsión. Y si no lo hace, entre tanto se reforme la ley, tiene que dimitir. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, no es el ejemplo que recibimos. Y si preocupante es los temas que vengo enumerando, que entran dentro del complejo mundo de los remedios extrajurídicos y podemos arreglarlos, nos tiene que preocupar el tema de la financiación de los partidos. En estos días estamos en el bombardeo de problemas que surgen en uno y en otro lado, y que ustedes me van a permitir, con todo respeto, que yo no aluda a ellos, por dos razones. Primero, porque están sub iudice, y en segundo lugar, lo digo con la más elemental modestia, porque en mi condición de abogado intervengo en todo eso, permítanme la expresión más que nada descriptiva, en esos charcos, y no debo hablar de ellos. En España ha habido 3 leyes que se han dedicado a la financiación. La primera de ellas fue la Ley Orgánica 3/1986, que fue una ley que impuso una regulación de extraordinaria tibieza, por ejemplo, al permitir las donaciones anónimas, con lo que se favorecía, por no decir se consentía, la más absoluta opacidad en tan delicada materia. Esta situación se vio sustituida por la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de abril, que declaró ilegales las donaciones anónimas, pero que no supo atajar los problemas, entre otros, el endeudamiento financiero de los partidos políticos, la opacidad de las fundaciones dependientes de los partidos políticos y las disfunciones que se observaban en la inexistencia de un sistema contable uniforme para todos.
Y esto es tan importante que, para que se hagan una idea, el 11 de julio de 2011, el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la en el seno de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que se fundó en el año 1999 y al que pertenece España desde su fundación, cuya finalidad es controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupción, publicó su segundo informe de cumplimiento en la tercera ronda de evaluación sobre los partidos, sobre la financiación de los partidos políticos en España. Informe que, como señala un demócrata inequívoco como es el fiscal hoy jubilado Jiménez Villarejo, venía a reflejar la peligrosa degradación de la vida pública, tanto en la clase política como en las instituciones oficiales del país. Y ese segundo informe al que me estoy refiriendo, que se da el 11 de julio de 2011, no dijo nada nuevo, porque antes, el 15 de mayo de 2009, el propio Consejo de Europa ya denunció las graves deficiencias del sistema, señalando la falta de transparencia de la financiación en cuanto no era descifrable. Y todavía no había hablado el señor Bárcenas. Y la sociedad no podía tener acceso a los orígenes y formas de financiación. En este segundo informe sobre transparencia de financiación se daban tres claras y notorias advertencias: la necesidad de medidas adecuadas para garantizar que los préstamos que las entidades bancarias concedían a los partidos políticos no se utilizaran para evitar o para eludir las regularizaciones de financiación política. En segundo lugar, que hubiera transparencia de los ingresos y de los gastos de los partidos locales. Y lamento decirlo, sobre todo se llamaba la atención sobre las entidades locales. En tercer lugar, la necesidad de un formato uniforme de cuentas para todos los partidos políticos, porque era la única manera de saber y que fueran suficientemente útiles para descubrir los vínculos financieros dudosos y los eventuales casos de corrupción. Y finalmente ese segundo informe vino a alertar a las autoridades españolas para que prestaran más atención a la dimensión de la corrupción 2011 que estábamos sufriendo, fundamentalmente respecto al ámbito del tráfico de influencias y la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos. Toda esta situación, las dos primeras leyes, el informe del GRECO, es la que justifica que se dicte la Ley Orgánica 5/2012 de 22 de octubre, que representa notorios avances sobre las situaciones precedentes, pero que no ha avanzado, y hay así que reconocerlo, sobre el control y transparencia de las cuentas de los partidos. Y esto ha generado en la doctrina numerosas y notorias reclamaciones y denuncias y críticas. Concluyo este apartado dejando constancia del 15 de enero de 2014 se ha publicado el cuarto informe de evaluación adoptado por el GRECO, que se dedica a la prevención de la corrupción respecto a España en relación a los miembros del Parlamento, del Poder Judicial y de la Fiscalía, con referencia a España. Porque el informe parte de la situación actual de erosión de la credibilidad institucional y de la desilusión de todos los ciudadanos, percibiendo el alto nivel de politización del Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de incluir criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los jueces de más alto rango en la judicatura española, de reconsideración del nombramiento del fiscal general del Estado, y un largo etcétera que no voy a seguir para evitar más cansarles a ustedes. Y no puedo dejar de referirme a un enquistado problema el que no, con falta de tristeza, yo denomino cogestión de la función pública.
cuando todos observamos y somos espectadores de una auténtica y no menos desvergonzada y escandalosa colonización de amplios sectores de la administración por parte de instituciones y partidos políticos. Las más de las veces para recompensar servicios prestados y otras veces por la lógica ambición que viene dependiendo de los resultados electorales o de las coaliciones para gobernar. Y esto nos lo dice la persona que tiene el honor de dirigirse a ustedes. Por ejemplo, muy recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha referido a varios casos en relación con este tema que se plantea. Y en este tema, señoras y señores, no caben medias tintas. Es necesario erradicar estas prácticas, pero también les confieso que con el mismo rigor que lo digo, con el mismo rigor que me siento pesimista sobre una inmediata predicción de ese futuro, y creo que ustedes también me acompañan en ello. Es por tanto llegado el momento de que nos planteemos cuál es el papel que tiene que jugar entonces el derecho penal. Antes me he permitido calificar de monumental error el creer y considerar que hay que confiar exclusivamente en el derecho penal la lucha contra la corrupción. Y vuelvo a reiterarlo. Digo aún más, pese a todo, no creo que la solución sea más cárcel. No más cárcel, sin dejar de reconocer que en términos generales el poder disuasorio del derecho criminal en buena parte depende del grado de recelo, cuando no miedo, que el corrupto dispensa a los medios o instrumentos de la justicia que dispone para descubrir sus fechorías y también, ¿por qué no?, su temor a la pena que se le puede imponer. Insisto, el derecho penal es un instrumento necesario e imprescindible para luchar contra la corrupción, pero no aisladamente. Antes hay que utilizar herramientas preventivas, y una vez que se han utilizado esas herramientas extrapenales, ahí debe estar el derecho penal para responder con toda contundencia y severidad a las conductas más graves. Dicho de otra forma, el derecho penal es incapaz por sí de acabar con la corrupción, pero sí que puede y debe contribuir a ello. Aún más, el principio de intervención mínima del derecho penal, que lo informa, justifica que la imposición de la pena venga reservado, como antes decía, a los comportamientos más graves. Heidenheimer, un tratadista de esta materia, distingue tres tipos de corrupción. Él habla de la corrupción negra, que es la corrupción más grave, se refiere lógicamente al cohecho, a los sobornos. Después habla de la corrupción blanca, es decir, la más leve, que es la corrupción de bagatela. Imagínense, por ejemplo, el uso de los teléfonos oficiales para llamadas privadas o la utilización de ordenadores que están asignados por razón del cargo y se utilizan para cosas particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y la corrupción gris, donde, como que sostiene García Mexía, que es uno de los grandes analistas españoles, la frontera entre lo tolerable y lo inadmisible son más turbias. Por ejemplo, el típico caso que más de un día nos desayunamos con él, del fichaje de los ex altos cargos políticos por una empresa del sector en el que ejerció funciones públicas y responsabilidad. Yo comparto la tesis de la doctrina mayoritaria que rechaza a quienes, investidos de un puro talibanismo jurídico, entiende que el derecho penal debe de alcanzar a la corrupción gris y blanca, a la leve y a la mediana. Y discrepo porque ello sencillamente deslegitimaría la verdadera función del derecho penal. Pero eso no es óbice para que reclamemos de los poderes públicos que estas conductas de segundo y tercer grado no se permanezca ante ellas impasible, no haya tancredismo político, debiendo procurarse la reacción proporcionada
a ese tipo de corruptelas y prácticas odiosas que no deben ser toleradas pese a su aparente venialidad. Es un hecho constatado que la criminalidad organizada prospera más fácilmente en los países con alto índice de corrupción, y ello justifica sobradamente que la inquietud haya superado barreras geográficas para que haya dejado de ser la corrupción un factor dinámico interno de los países y convertirse en una preocupación indiscutiblemente transfronteriza que exige la cooperación internacional como elemento indispensable para la lucha contra esta forma de criminalidad. En ese sentido, hay que tener en cuenta el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero del 99, que llegó a calificar a la corrupción como una amenaza grave para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Con ello vino a reiterar la Declaración de Malta del 94 y el Programa de 1996, convenio que curiosamente es del año 99, pero no fue ratificado por España hasta el 28 de abril de 2010. Por cierto, haciendo constar en el mismo una reserva sobre la necesidad de la doble incriminación. Pues bien, a este convenio siguió la Convención de las Naciones Unidas, aprobada en la Asamblea General de 31 de octubre de 2003, que pedía la tipificación de los delitos de corrupción, la prevención de prácticas corruptas, la vigilancia del sector financiero, reclamaba la cooperación internacional, fundamentalmente porque uno de los grandes instrumentos para perseguir a los corruptos, que normalmente lo que hace es llevarse el dinero fuera, a los paraísos fiscales, pues uno de los instrumentos era precisamente la extradición. Esta convención, pues tendría yo que decir que lo más importante de ella era el conjunto de mecanismos que para la recuperación de los activos ilícitos conseguidos por los corruptos se instrumentaban para que no volvieran al estado que había sido expoliado. Pues bien, esto sin embargo no ha sido asumido por el Estado español. Es verdad que es difícil incorporarlo al Código Penal, que es una ley muy específica, pero también es verdad que se puede hacer, como se ha hecho, por ejemplo, con la ley de blanqueo de capitales, un cuerpo normativo específico y especial para ello. Pues bien, tanto un convenio como otro han sido y están contemplados en una reforma profunda que se hizo en el Código Penal español en el año 2010. Pero tengo que advertir que la modificación, la revisión que se hizo, no fue de carácter sustantivo. Y no lo fue porque todos los delitos que preveían y que se iluminaban dentro de la Convención y en el Convenio de Europa, en el Convenio 173, ya estaban previstos en nuestra legislación. Lo que ocurre es que nuestra legislación penaba, sería mejor dicho, estos delitos de una manera leve. De una manera leve. Y esto era un inconveniente para poder solicitar la extradición. El convenio y la convención exigían que esos delitos, que vuelvo a repetir, sustantivamente estaban reconocidos en el texto español, en el Código Penal, tuvieran una posición, como mínimo, que llegara un año que era libre para permitir la extradición. Es decir, se nos dijo que a ver si nos dábamos cuenta del cáncer que teníamos y de la tolerancia que teníamos. Y en ese sentido se han revisado los artículos correspondientes, que no se los voy a leer a ustedes porque entiendo que sería nada más que alargar esta conferencia a extremos innecesarios, cuando aquí lo que me interesa son los conceptos y no los adjetivos. Y concluyo, damas y caballeros. He tratado de llevar a ustedes mi reflexión sincera de que la lucha contra la corrupción en todos sus aspectos y facetas debe de ser un objetivo de esta sociedad. Objetivo con la misma trascendencia e importancia, el mismo calibre que le damos a la lucha contra la crisis, a la lucha contra el paro aterrador y despiadado que sufrimos,
contra la pérdida de confianza en la justicia, contra el desánimo que nos domina, incapaces de no poder revertir esta situación. Y yo les digo, desde mi personal y humilde convencimiento, que luchando contra la corrupción, en buena parte también estamos luchando contra esos problemas que nos asolan. Pero al mismo tiempo he dejado constancia, y lo reitero al final de mi intervención, que no se puede confiar exclusivamente en la corrupción, en la lucha de la corrupción, al Código Penal y a los jueces. Insisto, eso es un error disfrazado más de ilusión que de realidad. Tenemos todos, esta es una lucha de todos, operadores jurídicos y ciudadanos de a pie, todos, políticos y no políticos, todos. Tenemos que exigir transparencia y honradez en el ejercicio de la política. Tenemos que pedirle al legislador que haga un último esfuerzo para reservar sanciones administrativas para las conductas menos graves en el ejercicio de la función pública. Y si estos remedios no fueran posibles, si estas prevenciones extrapenales no se muestran eficaces, entonces acudamos al derecho penal, que es el último reducto, que es la última razón para restablecer el orden jurídico perturbado frente a conductas de gravedad ante las que las demás ramas del derecho se muestran insuficientes. Acudamos al derecho penal, pero no antes. Muchas gracias a todos. Y después de esta brillantísima conferencia, quiero que por favor nos pongamos todos de pie para inaugurar el curso académico. En nombre de Su Majestad el Rey queda inaugurado el curso académico 2014-2015. Muchas gracias.